El pecado de un particular. Es de fe que quien muere en pecado mortal es condenado al infierno. ¿Habrá en el infierno almas condenadas por un solo pecado mortal? Parece contrario a la providencia y misericordia de Dios, pero no lo es. Por un solo pecado de pensamiento es de fe que están en el infierno la tercera parte de los ángeles que Dios crió. Luego, por un solo pecado se puede estar en el infierno. ¿Quién puede calcular el número de hombres que han pasado por la tierra desde Adán y Eva hasta nuestros días? La variedad infinita de muertes que han tenido esos hombres, el número de muertes repentinas desde el comienzo del mundo hasta hoy, de todas las edades, millones de niños, ya con el uso de la razón, gentiles y cristianos, educados muchísimos en medio de un ambiente de inmoralidad y perversidad. ¿Cuántos de esos niños, ya con uso de razón, habrán muerto con un solo pecado mortal? ¿Cuántos con dos? ¿Cuántos con menos que yo? ¿Qué habrá sido de ellos, muertos de repente, cristianos o infieles, sin tiempo para hacer un acto de contrición? ¿Podemos creer que todos ellos se han salvado? ¿O habremos de creer que muchos de ellos están en el infierno por un solo pecado, muchos por dos pecados, muchísimos por menos pecados que los míos? Hay muchísimos niños pecadores desde el uso de su razón por culpa de sus padres y de las compañías y de la servidumbre. Ninguno de ellos está en el infierno por un solo pecado. Sería un estupendo milagro. Un solo pecado y un castigo eterno. ¿Quién castiga? Dios, cuya justicia no puede castigar más de lo merecido, cuya misericordia siempre castiga menos de lo merecido, cuya sabiduría no puede obrar compasión. ¿Y qué castiga? Un solo pecado mortal, tal vez solo de pensamiento, tal vez de un niño que acaba de entrar en el uso de razón. ¿Y cuál es el castigo? El infierno para siempre, castigo merecido, porque al pecar injuriamos a Dios, majestad infinita, abrazando voluntariamente lo que nos acarreaba castigo eterno, a pesar de las amenazas de Dios. Dios mío, aborrezco y detesto mis culpas y me avergüenzo de haberlas cometido por su fealdad y sobre todo porque sois digno de mi amor por vuestra infinita excelencia. Me avergüenzo de haber merecido estar en el infierno mucho más que muchísimos de los que están en él por un solo pecado y por muchos menos pecados que yo. Si hubiera nacido infiel, tendría menos culpa y habría merecido el infierno. Pero he nacido cristiano, católico, en una familia cristiana, en una nación católica. Con razón dice San Agustín que el cristiano que peca mortalmente merece 2 infiernos. Son innumerables los que mueren en pecado mortal sin tiempo ni ocasión, ni medios fáciles de confesarse y ponerse en gracia de Dios. Y yo, después de pecar mucho más que ellos, tengo vida y medios abundantes e inspiraciones de Dios para arrepentirme y salvarme. Y no los aprovecho, y no me confundo, y no temo a la justicia divina. El infierno por un solo pecado mortal será un tormento horrible por la facilidad con que se pudo conseguir la salvación. El condenado dirá, por un solo pecado en el infierno, sin él para siempre en la gloria. Los que cometieron muchos nunca estuvieron cerca del cielo, pero yo he estado a sus puertas. Eternamente repetirán, por un solo pecado, por un solo pecado. Y eso mismo debemos repetir los que vivimos todavía. Por un solo pecado puedo condenarme, por un solo pecado estar eternamente padeciendo. Oh Criador y Juez mío, una sola cosa os pido, vuestro santo temor. Temor y vergüenza de haberos ofendido, temor de poder ofenderos en adelante, temor de morir en pecado mortal, temor de condenarme para siempre, temor de vuestros juicios inescrutables, temor de mi malicia y fragilidad, y vergüenza de mis sucios pecados, vergüenza de mis muchos pecados, vergüenza de haber ofendido a un Dios tan bueno,
Vergüenza de haberos ofendido cara a cara, de haberos pospuesto al demonio, de no amaros con todo mi corazón. Mirando a Cristo crucificado, ¿quién sois vos, Dios mío? El Hijo de Dios, Creador del mundo, a quien yo he crucificado. ¿Qué hacéis en la cruz? Padecer horriblemente en el cuerpo y en el alma. ¿Y para qué? Para librarme del infierno y darme la gloria eterna. Y mirándome a mí, ¿qué he hecho por Cristo? Ofenderle muchas veces gravemente. ¿Y qué hago por Cristo? Me sacrifico por Él, trabajo por Él, hago bien a mis prójimos por Él, defiendo a la iglesia por Él, trabajo y me formo por Él. ¿Qué debo hacer por Cristo? Jesús mío, dame gracia para que en el resto de mi vida te sirva generosamente trabajando por ti, sufriendo por ti, ayudando a mis prójimos por ti.